En mis bodas de oro, en lugar de un regalo, mi esposo me dio la humillación. 50 años ya son suficientes. Ahora quiero a alguien joven. Y para mañana, quiero que te vayas de nuestro departamento, anunció frente a todos nuestros amigos y familiares. Lo que olvidó es que ese departamento fue un regalo de mis padres. Su madre, sentada en primera fila, solo sonrió en silencio, cómplice. Me levanté, tomé el micrófono y dije algo que lo dejó completamente sin palabras. Pero antes de continuar con esta historia, que cambió mi vida para siempre, les pido que, si toca su corazón, dejen su like, se suscriban al canal y activen las notificaciones. ¿Qué harían ustedes en una situación así? ¿Creen que soportarían el dolor de una traición tan pública? Su apoyo es muy importante para nosotros. Ahora, volvamos al inicio de todo. Mi nombre es Elena y hasta mis 70 años creí haber construido una vida perfecta, una vida que era el retrato exacto de lo que se esperaba de una mujer de mi generación en la Ciudad de México, sólida, respetable y dedicada a la familia. Fui contadora por algunos años en mi juventud, una profesión que me dio un sentido de orden y lógica, pero lo abandoné todo sin dudar cuando me casé con Víctor. Mi proyecto de vida pasó a ser él, nuestro hogar, nuestros hijos y más tarde, nuestros nietos. Yo era la matriarca silenciosa, el pegamento que mantenía todo y a todos unidos con una serenidad que muchos confundían con fragilidad. En esa época, estábamos en vísperas de celebrar nuestras bodas de oro. 50 años, medio siglo de matrimonio. Para mí, no era solo una fecha en el calendario, era la coronación de toda una vida de dedicación. Imaginaba la fiesta como un testimonio público de nuestro éxito, de nuestra lealtad inquebrantable. Nuestra casa, un departamento espacioso y elegante en San Ángel, estaba impecable, cada rincón reflejando el cuidado y el amor que deposité ahí por décadas. Me sentía en paz, como un capitán que avista el puerto, seguro después de un largo y exitoso viaje. El día que apareció la primera fisura, yo estaba finalizando los detalles de los arreglos de mesa para la fiesta. Eran lirios blancos, mis favoritos, y quería que todo estuviera perfecto. La vida transcurría a su ritmo habitual. Víctor salía a sus compromisos en la empresa, yo cuidaba de la casa y de nuestra agenda social, y por la noche cenábamos juntos comentando el día. Era una rutina predecible, un puerto seguro que yo misma había construido con mis propias manos y mi propio corazón, y no deseaba nada diferente. Creía que la felicidad residía precisamente en esa paz. Sin embargo, en las últimas semanas, algo en Víctor era diferente. Él, un hombre de 72 años, que siempre se enorgulleció de su elegancia clásica, de repente parecía estar en guerra con su propio tiempo. Compró ropa más ajustada, de colores que nunca había usado, y comenzó a ir al gimnasio con una dedicación casi adolescente. Yo, en mi ingenuidad, lo interpreté como una crisis de la edad tardía, algo pasajero. Lo animé. Le dije que se veía más guapo, sin darme cuenta de que toda esa vanidad no era para mí. Era un ensayo para una nueva vida de la que yo no formaría parte. Su madre, doña Tamara, una señora de 90 años con la espalda más recta y la mirada más cortante que he conocido, siempre fue una presencia constante y pesada en nuestra vida. Desde el primer día de mi compromiso, dejó claro, en gestos y palabras veladas, que yo nunca sería suficientemente buena para su niño de oro. Durante 50 años, la traté con el más profundo respeto, tragándome sus críticas disfrazadas de consejos y sus elogios que siempre contenían una púa de veneno. Ella era la reina en su propio tablero de ajedrez, y yo, la pieza que siempre quiso sacrificar. La tranquilidad de mi vida comenzó a desmoronarse una madrugada de martes, unas 3 semanas antes de la fiesta. Me desperté con sed alrededor de las 3 de la mañana. La casa estaba sumida en un silencio profundo, de esos que parecen amplificar cada pequeño ruido. Descalza, caminando por el pasillo de mármol frío, escuché un susurro proveniente del despacho. Era la voz de Víctor. Estaba al teléfono y el tono era algo que no había escuchado en años.
una mezcla de confidencia y excitación juvenil, un secreto compartido en la oscuridad de la noche. Me quedé paralizada junto a la puerta entreabierta, el corazón latiéndome desbocado en el pecho. No era una llamada de negocios. El tono era íntimo, personal. Logré pescar fragmentos de la conversación, palabras que flotaban en el aire como humo tóxico. «Tenemos que hacerlo bien», decía en voz baja. «No va a sospechar nada. La fiesta es el momento perfecto frente a todos». La persona al otro lado de la línea, lo supe instintivamente, era su madre. La complicidad en su voz era inconfundible. Un frío glacial recorrió mi espina dorsal, un frío que no provenía del suelo de mármol. Regresé a la cama en silencio, moviéndome como una sombra en mi propio hogar. Me acosté junto al espacio vacío que él había dejado y miré el techo oscuro. ¿Qué significaba hacerlo bien? ¿Qué plan era ese que necesitaba el escenario de nuestra fiesta de 50 años para ser ejecutado? La semilla de la desconfianza, plantada esa madrugada, comenzó a germinar en mi pecho con una velocidad aterradora. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, actuó con una naturalidad desconcertante. Me dio un beso en la frente, elogió el café y habló sobre los preparativos de la fiesta con el mismo entusiasmo de siempre. Pero yo ya no lo veía de la misma manera. Cada sonrisa parecía un ensayo, cada palabra parte de un guión. Miré al hombre con quien compartí la vida durante medio siglo y vi a un extraño. La confianza, el pilar que sostuvo nuestro matrimonio durante 50 años, había sido sacudida por un susurro en la oscuridad. Comencé a observar cada uno de sus movimientos con la atención de una contadora revisando un libro de contabilidad fraudulento, la forma en que ahora protegía la pantalla de su celular, volteándola hacia abajo cuando yo entraba en la habitación, las llamadas que atendía alejándose con respuestas vagas como «es de la oficina» o «resolviendo unas cosas». Eran pequeñas banderas rojas que antes, en mi confianza ciega, habría ignorado como meros caprichos o preocupaciones de trabajo. Recuerdo un día específico, una semana después de la llamada de madrugada. Llegó a casa con un perfume nuevo. No era el amaderado clásico que usaba desde que lo conocí. Era una fragancia más cítrica, más joven, más atrevida. «¿Te gusta, querida?», preguntó sonriendo al espejo. Tamara me dijo que necesitaba un cambio. Le sonreí de vuelta y dije que era encantador, pero mi estómago se revolvió. El olor de la traición era ese, cítrico e invasivo, impregnando el aire seguro de nuestra habitación. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante. Las noches eran las peores. Fingía dormir, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y me preguntaba cómo alguien podía planear destruir una vida con tanta serenidad. Repasaba mentalmente nuestras finanzas, nuestras propiedades, todo. Yo, la excontadora, comencé a hacer un balance silencioso de mi propia vida, tratando de encontrar cualquier anomalía, cualquier pista de lo que estaba por venir. El miedo era un nudo apretado en mi garganta. La presencia de doña Tamara en nuestra casa aumentó en esos días. Venía a almuerzos no anunciados, siempre, con el pretexto de ayudar en los preparativos de la fiesta. Sus ojos pequeños y brillantes me analizaban constantemente, buscando cualquier señal de que yo supiera algo. Recuerdo que tomó uno de los portarretratos de nuestra sala, una foto nuestra, jóvenes y sonrientes el día de la boda. 50 años, suspiró, con una falsa nostalgia. Toda una vida. A veces hay que saber cuándo se cierra un ciclo. Esa frase quedó resonando en mi cabeza. Saber cuándo se cierra un ciclo. No era un comentario casual, era una sentencia. En ese momento la complicidad entre madre e hijo se volvió clara como el cristal para mí. No solo estaban planeando algo, estaban conspirando, y yo era el objetivo. El dolor de la sospecha era inmenso, pero algo nuevo comenzó a crecer debajo de él, una determinación fría y silenciosa. No sería una víctima pasiva en su espectáculo. La gota que derramó el vaso fue cuando necesité acceder a su computadora para buscar el contacto de un primo lejano que queríamos invitar a la fiesta. Él siempre había usado la misma contraseña para todo, la fecha de nuestro aniversario de bodas. La intenté,
pero dio error. Intenté de nuevo. Error. La había cambiado. Un hombre de 72 años, que apenas sabía usar Internet, de repente se preocupaba por las contraseñas. Ese simple acto de bloqueo fue más revelador que cualquier conversación. En ese instante, mirando la pantalla de inicio de sesión, sentí que la ingenuidad me abandonaba por completo. Las di. Elena, que creía en la paz de la rutina, que confiaba ciegamente en el hombre a su lado, murió allí, frente al brillo frío del monitor. En su lugar, nació una mujer que necesitaba respuestas. Una mujer que después de 50 años de dedicación, se negaba a ser borrada de su propia historia sin luchar. Y yo sabía que todas las respuestas que necesitaba estaban encerradas dentro de esa máquina. El miedo todavía estaba allí, un zumbido bajo y constante, pero ahora estaba acompañado de una claridad cortante. No iba a confrontarlo. No le daría a él y a su madre la satisfacción de una confrontación histérica. Iba a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Necesitaba pruebas, hechos concretos. Necesitaba entender la extensión completa de la traición antes de que me la arrojaran a la cara frente a 100 personas. La contadora dentro de mí despertó, hambrienta de datos. Recordé un detalle que mencionó de pasadas semanas antes, riendo. El nombre de una nueva asistente en la empresa, Marina. Había elogiado su eficiencia de una manera que me pareció exagerada en ese momento. Un instinto, una voz en el fondo de mi alma, me dijo que intentara algo. Una fecha. Necesitaría averiguar la fecha de cumpleaños de esa mujer. La cacería silenciosa por la verdad había comenzado y no descansaría hasta desentrañar cada pieza de ese sórdido plan. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, un camino sin retorno. Hurgar en la vida de mi propio marido era una violación de la confianza que yo misma juré mantener durante 50 años. Pero, ¿qué confianza quedaba por violar cuando él ya la había convertido en cenizas con sus susurros en la madrugada? Ya no estaba tratando de salvar mi matrimonio, estaba tratando de salvarme a mí misma, mi dignidad y el honor de medio siglo de mi vida. La búsqueda de la fecha de cumpleaños de Marina se convirtió en una pequeña obsesión, un proyecto secreto llevado a cabo entre líneas de nuestra rutina. No soy una mujer de Messenger, tecnologías. No sé navegar por redes sociales y laberintos digitales. Mis armas eran la observación y el conocimiento de 50 años sobre los hábitos de mi esposo. Sabía que Víctor, a pesar de su nueva fachada moderna, todavía era un hombre de papel. Anotaba todo en una agenda de piel negra que guardaba en su escritorio en el despacho. Era allí donde debía buscar. La oportunidad surgió un jueves por la tarde. Víctor tenía un almuerzo de negocios que, según él, se extendería toda la tarde. Esperé a que el sonido de su coche se alejara y el portón del garaje se cerrara. El silencio de la casa, que antes era mi paz, ahora sonaba como el escenario de un crimen. Con el corazón latiéndome contra las costillas, caminé hacia el despacho, una habitación que siempre respeté como su santuario particular. Al girar la perilla, me sentí una invasora, una traidora, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que la culpa. La agenda de piel estaba exactamente donde imaginé, al lado de su secante. Mis manos temblaban ligeramente al abrirla. Hojeé las páginas, pasando por anotaciones de reuniones, números de teléfono y recordatorios triviales. Sentía el olor del cuero y del papel, una mezcla tan familiar que hacía mi acción aún más dolorosa. Fue entonces cuando lo vi, en una anotación de 2 semanas atrás. Un pequeño círculo rojo alrededor de una fecha y al lado, las iniciales ML seguidas de comida cumpleaños, 28 de mayo, la pieza final del rompecabezas. Regresé a la computadora, la fecha pulsando en mi mente como un faro. 28 de mayo, 2805. Era demasiado simple, casi un insulto a mi inteligencia. Me senté en la silla de piel, que durante tantos años fue suya, y tecleé los 4 números, seguidos del año de nacimiento de ella, que supuse era el de una mujer de 30 años. Presioné Enter. Por un segundo no pasó nada. Luego, la pantalla parpadeó y el escritorio de la computadora se abrió ante mí.
El acceso fue concedido. Sentí un triunfo amargo, una victoria que solo traía dolor. La imagen de fondo de la pantalla ya no era nuestra foto en Acapulco, tomada en nuestro 30º aniversario. Era un paisaje genérico, una playa de arena blanca y mar azul turquesa, una playa que, pronto descubriría, tenía un significado cruel. La ausencia de nuestra foto dolió de una forma inesperada, como si ya me hubiera borrado digitalmente antes de hacerlo en la vida real. Por un momento, me quedé solo mirando la pantalla, sin saber por dónde empezar a buscar la prueba de mi propia destrucción. Respiré hondo, la contadora dentro de mí tomando el control. Ignora el dolor, busca los hechos. Llevé el cursor hasta el programa de correo electrónico y hice clic. Se abrió una lista de mensajes y carpetas. Mis ojos recorrieron los nombres, trabajo, cuentas, familia, y luego una carpeta que destacaba por su normalidad sospechosa. Personal. Era allí. Sabía que era allí. Hacer clic en esa carpeta pareció el paso final para saltar de un acantilado. Y lo hice. La lista de correos que apareció hizo que el aire se escapara de mis pulmones. No eran cartas de amor ni nada por el estilo. Eran comunicaciones frías, profesionales, con un remitente que no conocía, un abogado llamado Romanov. Los asuntos de los mensajes eran como golpes directos en mi estómago. Consulta sobre divorcio, análisis de reparto de bienes, estrategias legales y plazos. Cada título era una palada de tierra arrojada sobre mis 50 años de matrimonio. Tuve que agarrarme al borde del escritorio para no caerme. Leí el primer correo. Era una larga respuesta del abogado, detallando los procedimientos para un divorcio contencioso, hablando de los bienes de Víctor, de cómo proteger el patrimonio de la empresa. Mencionaba la necesidad de actuar de forma rápida y decisiva, después de un evento catalizador, para minimizar las posibilidades de impugnación. Su plan no era solo dejarme, era dejarme sin nada o con lo mínimo posible. La frialdad de los correos era impactante. No había una pizca de emoción, solo estrategia. Discutían el valor de nuestro departamento, de nuestras inversiones, del coche que yo usaba. Mi vida entera estaba allí, reducida a una lista de activos a repartir, con el claro objetivo de beneficiarlo a él. La traición emocional ya era una herida abierta, pero la traición financiera, el plan calculado para despojarme de todo por lo que trabajé a su lado, era un tipo de maldad que no creí que él poseyera. Continué leyendo, con una mezcla de horror y fascinación morbosa. En uno de los correos, Víctor le preguntaba al abogado sobre la manera más eficaz de comunicar la decisión. La respuesta de Romanov fue clínica. Una declaración pública, en un ambiente controlado, puede crear un shock que la desestabilizará emocionalmente, haciéndola más propensa a aceptar un acuerdo rápido y desfavorable. Sugiero el evento que usted mencionó. El evento, nuestra fiesta de bodas de oro. La náusea subió por mi garganta. Iban a usar el día más sagrado de nuestra vida en común, el símbolo de nuestra unión, como un arma para quebrarme, frente a nuestros hijos, nuestros nietos, los amigos que nos vieron envejecer juntos. La crueldad del plan era de una dimensión casi teatral. Era una ejecución pública de mi honor, orquestada por mi esposo y bendecida por su madre, quien, como descubrí en otro correo, fue quien recomendó al abogado. Pero la devastación aún no estaba completa. Regresé a la lista de carpetas y vi otra, con un nombre igualmente simple: Viajes. La abrí. Había solo un archivo allí, una confirmación de reserva. Mi corazón se detuvo. Eran 2 boletos de avión en primera clase a Cancún, con salida programada para 3 días después de nuestra fiesta. Los nombres en los boletos no dejaban lugar a dudas. Víctor y Marina. Junto con los boletos estaba la reserva de un hotel. No un hotel cualquiera, sino la suite presidencial de uno de los resorts más lujosos de la región. La misma playa de la imagen de Mitons de Has, fondo de la computadora. Era la celebración de su nueva vida, comprada y pagada con el dinero que construimos juntos, planeada para comenzar sobre las ruinas de la mía. La fecha de regreso era en 2 semanas. Planeaba humillarme, expulsarme de casa y partir al paraíso con su amante,
mientras yo me quedaría a recoger los pedazos. Me quedé mirando la pantalla por un tiempo que no puedo medir. El shock inicial dio paso a un dolor profundo y hueco, un dolor que parecía tener peso físico. Cada respiración era difícil. 50 años de recuerdos, de sacrificios, de alegrías y tristezas compartidas, todo aquello parecía una farsa, un largo preludio para esta traición final y espectacular. Me sentí increíblemente tonta, una idiota que aplaudió a su propio verdugo. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Mientras miraba los nombres en esos boletos de avión, el dolor comenzó a transformarse. La tristeza no desapareció, pero comenzó a dar paso a otra cosa, una rabia. Clara y rabia fría, como un trozo de vidrio. No era una furia ciega e histérica, era una indignación profunda, una rebelión de mi alma contra la injusticia que se estaba cometiendo contra mí. No solo me estaban traicionando, estaban tratando de borrar mi historia, de reescribir 50 años de mi vida como si no hubieran significado nada. Me subestimaron, vieron mi serenidad y la confundieron con debilidad, vieron mi dedicación y la interpretaron como dependencia. Creyeron que me derrumbaría con el shock, que lloraría y aceptaría cualquier migaja que me arrojaran. Cerré la computadora con cuidado de no dejar rastro de mi investigación. Me levanté de la silla y mis piernas, que antes temblaban, ahora estaban firmes. Caminé hacia la ventana del despacho y miré el jardín que yo misma planté y cuidé durante décadas. Las bugambillas estaban floreciendo, vibrantes y llenas de vida, y decidí en ese momento que yo también florecería. La humillación que planeaban para la fiesta de bodas de Mirti Oro aún ocurriría. Era demasiado tarde para impedirlo, pero no sería mi humillación, sería la de ellos. Ya no iría a esa fiesta como la esposa devota y engañada. Iría como una mujer que conocía la verdad, una mujer que tenía un plan propio. La contadora dentro de mí ya no solo analizaba el pasado, estaba proyectando el futuro. Esa noche, cuando Víctor llegó a casa, perfumado con su nuevo perfume cítrico y hablando animadamente sobre el almuerzo, lo recibí con una sonrisa serena. Él no vio la tormenta detrás de mis ojos. No vio a la mujer que había muerto y renacido ese mismo día en el mismo despacho donde planeó su traición. Veía solo lo que quería ver, la esposa dócil, la pieza lista para ser sacrificada en su gran juego. Al día siguiente, en la víspera de la fiesta, supe lo que tenía que hacer. No era buscar un abogado, todavía no. Había algo más importante. Necesitaba un tipo diferente de fuerza, una que no se encuentra en códigos legales o estados de cuenta bancarios. Tomé mi rebozo, salí de casa y conduje hasta el lugar más sagrado de nuestra ciudad. Iba camino a la Basílica de Guadalupe. Necesitaba hablar con la madre. El viaje hasta la Basílica de Guadalupe fue como cruzar un portal. Dejé atrás el silencio opresor de mi departamento y entré en el abrazo sonoro de la fe de mi ciudad. El aire alrededor del santuario estaba impregnado del olor a flores, cera de vela y la comida callejera que se vendía en los alrededores. Había peregrinos, familias, turistas y almas, solitarias como yo, cada uno cargando su propio fardo de dolores y esperanzas. Yo no era solo una mujer traicionada, era una hija más de México, buscando consuelo a los pies de la Morenita. Encontré un lugar tranquilo en una de las bancas traseras, lejos del bullicio principal, pero con una visión clara del sagrado ayate de Juan Diego. El murmullo constante de las oraciones a mi alrededor no me distrajo. Al contrario, creó una cúpula de sonido sagrado que me permitió enfocarme en mi propia conversación con Dios. Miré los rostros de las otras personas, las manos unidas en súplica, las lágrimas silenciosas que rodaban por mejillas arrugadas. En ese lugar, mi dolor, que parecía tan singular y abrumador, se convirtió en parte de un tapiz universal de sufrimiento y resiliencia humana. No vine a pedir un milagro que salvara mi matrimonio. Vine a pedir un milagro que me salvara a mí. Cerré los ojos y, en lugar de recitar las oraciones de memoria, hablé con Dios y con la Virgen con la sinceridad de un corazón roto. Hablé de mis 50 años de dedicación, de la esperanza que deposité en cada día, del amor que di sin reservas,
Hablé de la frialdad del plan de Víctor, de la crueldad de su madre, de la humillación que me esperaba. Entonces, con la claridad que solo la verdad absoluta puede traer, hice mi petición. Madre mía Santísima de Guadalupe, susurré en el silencio de mi alma, no te pido que me des paz, la paz ya me la robaron. Te pido, con toda la fuerza de mi ser, que me des fuerza. Dame la claridad para honrarme a mí misma. Dame el coraje para transformar el escenario de mi humillación en el escenario de mi liberación. Dame la dignidad para no derramar una lágrima por quien no la merece. Al abrir los ojos, una calma profunda se instaló en mi pecho. No era la paz de la resignación, sino la serenidad de un general que acaba de trazar su plan de batalla final y sabe que la causa es justa. Sentí como si una mano invisible hubiera tocado mi hombro, una afirmación divina de que el camino que estaba a punto de tomar era el correcto. Me levanté, caminé hacia el velatorio y encendí una vela. La llama alta y firme parecía un reflejo de la resolución que ahora ardía dentro de mí. Fue en ese momento de claridad recién descubierta que otra pieza del rompecabezas, que hasta entonces parecía inconexa, encajó perfectamente. Recordé una carta que había llegado la semana anterior con sellos de España. Era de un despacho de abogados en Madrid, informando del fallecimiento de una tía lejana, hermana de mi madre, a quien apenas conocía. En la confusión de los preparativos de la fiesta y mi creciente angustia con Víctor, leí la carta por encima, entendiendo solo que me había dejado como su única heredera. La guardé en un cajón para ocuparme de eso después de la fiesta. En ese instante, saliendo de la basílica, la importancia de esa carta me golpeó con la fuerza de una revelación. No era solo una pequeña herencia, una formalidad. Mi tía, una mujer que vivió una vida recluida y sin hijos, era viuda de un industrial muy rico. La carta mencionaba una propiedad en el barrio de Salamanca, en Madrid, y una cartera de inversiones cuyo valor aún no me había tomado la molestia de calcular. Una fortuna que superaba, y por mucho, el valor de todo lo que Víctor y yo poseíamos. Me senté en una banca afuera, el sol de la tarde calentando mi rostro, y comencé a reír. Era una risa baja, incrédula, que brotaba del fondo de mi alma. Planeaban dejarme sin nada, echarme a la calle con las migajas de nuestro patrimonio. Y, al mismo tiempo, sin que nadie lo supiera, Dios, el destino, o tal vez solo la buena suerte de una tía olvidada, me estaba entregando un reino. La ironía era tan divina, tan perfectamente orquestada, que solo podía ser una señal. Mi herencia no era solo dinero, era independencia, era poder, era el arma secreta que nadie, ni siquiera el astuto abogado Romanov, podría haber previsto en sus estrategias. Pensaban que estaban jugando con una reina indefensa, sin saber que yo tenía un ejército entero escondido, esperando mi orden para marchar. Ese secreto millonario era mi póliza de seguro, mi carta de libertad. La noche antes de la fiesta fue la más tranquila que tuve en semanas. Dormí profundamente, sin pesadillas. Me desperté a la mañana siguiente, el día de mis bodas de oro, sintiéndome una mujer nueva. El aire en el departamento todavía estaba pesado con la tensión silenciosa, pero yo ya no la sentía. Flotaba por encima de ella, protegida por un escudo de conocimiento y resolución. Comencé a arreglarme con un cuidado meticuloso, casi ceremonial. No era la preparación de una víctima para el matadero, sino la de una reina vistiéndose para la batalla. Elegí un vestido de seda verde esmeralda, un color de renacimiento y poder, el color de la esperanza y de la riqueza. Me puse las joyas que mi madre me dio, no las que Víctor me regaló a lo largo de los años. Cada pieza era una armadura, cada gesto un acto de autoafirmación. Víctor entró en la habitación mientras terminaba de maquillarme. Estaba impecable en su smoking, la vanidad brillando en sus ojos. Me sonrió en el espejo, la sonrisa de un hombre que cree tener el control total de la situación. «Estás deslumbrante, querida», dijo. «Una verdadera reina. Será una noche inolvidable». «Oh, sí», pensé, con una calma gélida. «Será absolutamente inolvidable. Para ti». Se arregló la corbata,
ajeno a la tormenta que se formaba detrás de Strisding, mi sonrisa serena. No vio a la mujer que había rezado por fuerza, a la mujer que había descubierto su traición, a la mujer que era, secretamente, muchas veces más rica que él. Veía solo su plan, su escenario, su victoria inminente. Su ignorancia era tan profunda que resultaba patética. En el camino hacia el restaurante El Claustro, el silencio dentro del coche era casi absoluto. Solo el suave sonido del motor y la música clásica que él insistía en escuchar. Tamborileaba los dedos en el volante, ansioso por su gran momento. Yo miraba por la ventana, las luces de la Ciudad de México pasar, y sentía una calma extraordinaria. No estaba nerviosa. Estaba lista. Cada segundo de ese trayecto era un paso más hacia mi liberación. Cuando llegamos al restaurante, el valet parking me abrió la puerta. Víctor me tendió la mano para ayudarme a salir. Un gesto de caballerosidad completamente vacío. Acepté su mano, y por un instante nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi la prisa y la autoconfianza, y me pregunto qué vio él en los míos. Quizás solo a la esposa de 50 años que estaba a punto de desechar. No pudo ver a la mujer que estaba a punto de darle la vuelta al juego de forma espectacular. Entramos al salón. Estaba hermosamente decorado, exactamente como lo había planeado, con los lirios blancos que tanto amaba. 100 rostros, nuestros amigos y familiares, se giraron hacia nosotros y aplaudieron. Veían a una pareja celebrando medio siglo de amor. Apenas sabían que estaban a punto de presenciar el fin de una era y el comienzo de una guerra. Sonreí a todos, una sonrisa genuina de gratitud por su presencia. Serían los testigos de mi resurrección. Me senté en la mesa principal, entre Víctor y su madre, doña Tamara. Me dio un beso en la mejilla, un toque frío y seco como el papel. Felicidades, querida. 50 años no es para cualquiera, dijo, su voz goteando una falsa dulzura que no ocultaba el brillo de triunfo en sus ojos. Yo solo le devolví la sonrisa. Gracias, Tamara. Realmente será una noche para la historia. La fiesta comenzó. Los meseros sirvieron el champán, la música sonaba y las conversaciones fluían. Comí poco, bebí solo agua. Necesitaba mi mente completamente clara para lo que vendría. Observé a Víctor circular por el salón, recibiendo abrazos, estrechando manos, el rey en su corte. Estaba en su apogeo, saboreando cada momento antes de asestar el golpe que creía sería final. Víctor subió al pequeño escenario montado en el centro del salón, donde la banda había hecho una pausa, tomó el micrófono y el salón se quedó en silencio. Sus ojos encontraron los míos a través del salón y me dedicó una última sonrisa fría y calculadora. El espectáculo estaba por comenzar. Se aclaró la garganta, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. Y yo, en mi silla, sentía al mundo contener la respiración, esperando el momento que lo cambiaría todo. La voz de Víctor, amplificada por el sistema de sonido, llenó el salón. Comenzó con una actuación digna de un actor, hablando sobre la travesía de 50 años, sobre los desafíos y las alegrías. Usó palabras como compañerismo, lealtad y gratitud. Miré los rostros de nuestros invitados y vi sonrisas emocionadas, lágrimas de admiración en los ojos de algunos. Estaban siendo arrullados por una hermosa mentira, y con cada palabra suya, mi corazón se volvía más frío y más duro. Estaba construyendo un pedestal de respeto solo para tener el placer de empujarme de él. Y es por esta jornada, continuó, su voz adquiriendo un tono más serio, que siento que debo ser totalmente honesto con todos ustedes, y especialmente con Elena. El salón se volvió aún más silencioso. El cambio en su tono generó una ola de curiosidad. Podía sentir la mirada de todos volviéndose hacia mí, esperando una declaración de amor, una renovación de votos. Doña Tamara, sentada a mi lado, se acomodó en su silla, una expectativa casi hambrienta en su rostro. Estaba saboreando lo que estaba por venir. Agradezco a Elena por estos 50 años, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero 50 años son suficientes. Un murmullo confuso recorrió el salón. La gente se miró entre sí,
sin entender si era una broma de mal gusto. La vida es para vivirla, y he decidido que merezco un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir de verdad. He decidido empezar de nuevo, con alguien joven, alguien que me dé la vitalidad que el tiempo me ha quitado. El shock en el salón fue instantáneo y palpable. Las sonrisas se congelaron. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. El aire se volvió pesado, denso con la incredulidad y el malestar. Vi los rostros de mis hijos contorsionarse en una mezcla de horror y confusión. Miraban a su padre como si nunca lo hubieran visto antes. Y entonces, Víctor se giró directamente hacia mí y con una frialdad que helaría al mismo infierno, asestó el golpe final. Y Elena, querida, para mañana quiero que te vayas de nuestro departamento. Empieza a empacar tus cosas. El silencio que siguió fue el más fuerte que he escuchado en toda mi vida. Era un vacío absoluto, donde lo único que se movía era la sonrisa satisfecha y triunfante en el rostro de doña Tamara. No me miró, mantuvo los ojos fijos en su hijo, el orgullo brillando en su expresión. Lo había conseguido. Después de 50 años, finalmente me estaba viendo ser humillada, expulsada, destruida frente a todo nuestro mundo. Era su victoria final. En ese momento, mientras 100 pares de ojos me miraban con una mezcla de lástima, horror y curiosidad morbosa, no sentí ganas de llorar. El dolor estaba allí, una brasa caliente en el fondo de mi pecho, pero la oración que hice en la basílica resonó en mi mente. No me des paz, dame fuerza. Y la fuerza llegó. Una ola de claridad y poder me inundó, lavando el shock y el miedo. Yo no era la víctima de esa historia, yo era la protagonista. Víctor dejó caer el micrófono sobre el pequeño atril en el escenario, como si acabara de sellar un negocio importante. Esperaba mis lágrimas, esperaba un escándalo, una escena de desesperación que lo validara, que probara que todavía tenía poder sobre mí. Esperaba que me encogiera en mi silla, destruida por la vergüenza, y por un largo segundo les di a todos exactamente lo que esperaban, el silencio de una mujer derrotada. Pero entonces, con la calma de quien conoce el final de la película, doblé mi servilleta de lino y la coloqué delicadamente al lado de mi plato. El pequeño gesto pareció resonar en el salón silencioso. Me levanté de la silla. El susurro de mi vestido de seda verde esmeralda fue el único sonido. Todos los ojos me siguieron mientras rodeaba la mesa principal y comenzaba a caminar hacia el escenario. No con prisa, no con rabia, sino con la dignidad de una reina caminando hacia su trono. Vi la confusión en el rostro de Víctor. Frunció el ceño, sin entender lo que estaba haciendo. Su victoria parecía de repente incompleta. Su guión se había roto. Pasé junto a mis hijos y miré brevemente a los ojos de mi hija mayor. Le di un guiño casi imperceptible, una pequeña señal que decía, confía en mí. Ella, que me conocía mejor que nadie, relajó los hombros mínimamente, una chispa de esperanza surgiendo en su rostro pálido. Al llegar al escenario, Víctor dio un paso instintivo hacia atrás, como si mi calma lo asustara más que cualquier grito. Me incliné y recogí el micrófono que había abandonado. El metal estaba frío en mi mano. Levanté a mis labios y respiré hondo, sintiendo el poder de la atención total y absoluta de cada persona en ese salón. Miré a la multitud, a los amigos, a la familia, y mi mirada se detuvo por un segundo en doña Tamara, cuya sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de aprensión. Buenas noches a todos, comencé, y mi voz salió firme, clara y sorprendentemente tranquila. Resonó por el salón, sin ningún temblor. Muchos de ustedes parecen impactados. Por favor, no lo estén. Me gustaría comenzar agradeciendo a Víctor por su sorprendente honestidad esta noche. Después de tantos años, es refrescante. Un murmullo recorrió a la audiencia. No era la reacción que esperaban. Él tocó algunos puntos importantes sobre el futuro, continué, manteniendo el tono sereno y casi didáctico. Y para facilitar esa nueva vida que tanto desea, me gustaría aclarar un pequeño detalle logístico para evitar cualquier confusión mañana. Miré directamente a Víctor, que ahora me observaba con una expresión de total perplejidad.
No tenía idea de lo que estaba por venir. Víctor, querido, dije, la palabra querido sonando casi como una amenaza pulcra. Me pediste que me fuera de nuestro departamento para mañana, y entiendo tu prisa por empezar de nuevo. Hice una pequeña pausa, dejando que la tensión creciera. Sin embargo, hay un pequeño error legal en tu anuncio, un detalle que, quizás en tu apuro, has olvidado. Verás, continué, sintiendo cada palabra como una piedra colocada en el lugar correcto de una nueva construcción. El departamento donde hemos vivido por casi 30 años, el lugar que tan generosamente me ofreciste desocupar, fue en realidad un regalo de bodas de mis padres para mí, incluso antes de que firmáramos nuestro contrato matrimonial. Fue comprado y registrado única y exclusivamente a mi nombre. Dejé que la información flotara en el aire por un momento. El silencio en el salón se profundizó, transformándose en un asombro colectivo. Vi mandíbulas caer, literalmente. Miré al abogado de Víctor, Romanov, que estaba en una mesa al fondo. Palideció instantáneamente, hurgando en su maletín como si buscara un documento que sabía que no existía. La primera grieta en la armadura de Víctor había aparecido. Así que, mi estimado, dije, volviéndome de nuevo hacia el hombre en el escenario, que ahora estaba blanco como una hoja de papel, para que no haya malentendidos y para que tu mudanza a la nueva vida sea lo más tranquila posible, quien tendrá que hacer las maletas e irse para mañana eres tú. La frase cayó en el salón como una bomba de silencio. La humillación que planeó para mí rebotó y lo golpeó de lleno frente a todos. Pero aún no había terminado. Eso era solo el comienzo. Me había subestimado legalmente. Ahora era el momento de mostrar cuánto me había subestimado financieramente. Y mientras el salón intentaba procesar la primera revelación, me preparé para asestar el golpe de gracia. El golpe que no solo lo sacaría de mi casa, sino que demolería el pedestal de poder sobre el que había construido toda su identidad. Todavía sostenía el micrófono, y el poder que sentía era embriagador. Era el poder de la verdad, de la justicia y, sí, de una herencia muy oportuna. Miré a la joven Marina, la amante, que estaba sentada en una mesa discreta en la esquina. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban desorbitados de pánico. Estaba empezando a ver que el barco de lujo en el que se había embarcado se revelaba como un bote agujereado. Escriban amén en los comentarios si todavía están aquí conmigo, presenciando este momento, porque lo que vino a continuación fue la prueba de que Dios no juega a los dados y que la justicia, mis amigos, a veces no es ciega. A veces ve perfectamente y actúa en el momento exacto. Y mi momento había llegado. Me aclaré la garganta, el salón todavía en un estado de shock mudo. Y ya que estamos en el tema de las finanzas y el reparto de bienes, dije, mi voz aún más tranquila y controlada. Me gustaría tranquilizar a todos, especialmente a la familia de mi futuro exesposo. No se preocupen por mi bienestar financiero. Una sonrisa sutil tocó mis labios mientras observaba el caos silencioso que mi primera revelación había causado. Víctor me miraba como si me hubiera convertido en un monstruo de 3 cabezas allí mismo, en el escenario. Su rostro pasó por una sucesión de colores, del blanco pálido al rojo furioso. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en 50 años, mi esposo estaba completamente sin palabras, y la sensación era, debo admitir, deliciosa. Sé que la principal preocupación de Víctor, continué, mi voz cortando la tensión como un cuchillo, era que yo quedara desamparada. Después de todo, dediqué mi vida a él y a nuestra familia, dejando mi carrera de lado. Dirigí mi mirada hacia él, con una falsa compasión, y tiene razón en preocuparse. El reparto del patrimonio que construimos juntos puede ser un proceso largo y complicado, pero la vida a veces nos sorprende. La semana pasada recibí una notificación oficial de España, dije, dejando que la información se absorbiera lentamente. Mi querida tía, hermana de mi madre, falleció y, en su infinita generosidad, me nombró como su única y universal heredera. Miré al abogado Romanov, que ahora parecía haberse encogido en su silla. El concepto de un factor externo no estaba en su manual de estrategias.
La herencia incluye, entre otras cosas, una propiedad considerable en el barrio de Salamanca, en Madrid, continué, saboreando cada palabra, y una cartera de inversiones que, tras una evaluación preliminar, creo que supera con creces el valor de mercado de tu empresa, Víctor. El sonido de un tenedor cayendo sobre un plato en una de las mesas del frente sonó como un disparo en el silencio que se había instalado. El shock se había transformado en puro asombro, y entonces, para finalizar, miré a la audiencia, a mis invitados, y dediqué mi sonrisa más genuina de la noche. Así que por favor no se preocupen por mí y disfruten de la fiesta, los lirios, el champán. Hagan buen provecho. Después de todo, fui yo quien pagó por todo. Con esta última frase, la segunda bomba explotó y la demolición del mundo de Víctor fue completa y absoluta. La primera en reaccionar de forma decisiva no fue un miembro de la familia, fue la joven Marina. Sus ojos de cazafortunas, antes fijos en Víctor, ahora estaban llenos de un cálculo, frío y rápido. Entendió en un instante que el premio que creía haber ganado no existía. El hombre poderoso que la mantendría en una vida de lujo era, en realidad, un futuro desalojado, con una fortuna repentinamente insignificante comparada con la de la mujer que acababa de humillar. Sin decir una palabra, con una frialdad que rivalizaba con la del propio Víctor, Marina se levantó, tomó su bolso de diseñador de la silla, se arregló el vestido y, sin siquiera mirar en dirección al escenario o al hombre que era su amante, caminó con pasos rápidos y firmes hacia la salida. Su huida fue la sentencia final sobre el valor de Víctor. Ya no valía nada para ella. El espectáculo de su partida fue la primera grieta visible en su implosión pública. Víctor observó su huida, atónito, la humillación de ser abandonado públicamente por su amante, segundos después de ser despojado de su poder, fue demasiado para él. El barniz de sofisticación y control se hizo añicos por completo. Se giró, el rostro contorsionado en una máscara de furia impotente, y sus ojos buscaron a la única persona a la que podía culpar, la arquitecta de su desastre. Tambaleó fuera del escenario, en dirección a la mesa principal. Se detuvo frente a su madre, doña Tamara, la matriarca de 90 años, que minutos antes sonreía con la satisfacción de una emperatriz. Ahora parecía una pequeña estatua de yeso, frágil y pálida. «Esto es tu culpa», siseó Víctor, la voz ronca de rabia, lo suficientemente alta para que todas las mesas de alrededor escucharan. «Tu plan, tu estúpida idea. Me aseguraste que ella no tenía nada, que se derrumbaría». La escena era patética y fascinante. El niño de oro, el empresario de éxito, ahora un hombre de 72 años, teniendo un ataque de ira y culpando a su anciana madre frente a 100 personas. Toda la fachada de familia perfecta y respetable que cultivaron durante décadas se derrumbó allí, en medio del elegante salón, entre los lirios blancos y las copas de champán a tiran medio llenar. El veneno que destinaron para mí ahora los corroía a ellos, desde adentro hacia afuera. Doña Tamara miraba a su hijo, con la boca abierta, pero sin emitir sonido. Por primera vez en su vida, la mujer que siempre tenía una respuesta cortante, una crítica velada, estaba completamente derrotada. Su plan no solo fracasó, explotó en su propia cara de una forma espectacular, arruinando lo único que realmente amaba, el estatus y el poder de su hijo. Lo había destruido al intentar engrandecerlo. Mientras la escena grotesca se desarrollaba, yo permanecí en el escenario, observando desde arriba. No sentía placer en su desgracia. Sentía una especie de alivio profundo, la justicia de un ciclo que se cerraba. Habían creado su propia ruina. Yo solo encendí la mecha de la verdad y me aparté para ver la explosión. Mi papel en esa parte del espectáculo había terminado. Con la misma calma con la que subí, me acerqué de nuevo al micrófono. La discusión entre Víctor y su madre se detuvo cuando mi voz sonó una vez más, clara y soberana sobre el caos. Les pido sinceras disculpas a todos ustedes, nuestros queridos amigos y familiares, por este espectáculo lamentable. Hice una pausa.
mirando las ruinas humanas en la mesa principal. Pero como todos pueden ver, continué y dejé la frase suspendida, asegurándome de que todos los ojos estuvieran en mí. Después de 50 años, finalmente llegó la hora de sacar la basura. La frase fue dicha sin rabia, con la simplicidad de una constatación. Era mi declaración final, mi escritura de libertad. Coloqué el micrófono suavemente de vuelta en el soporte. El suave clic pareció sellar el fin de esa era de mi vida. Me di la vuelta sin mirar atrás y bajé del escenario. En el mismo instante, mis hijos, que habían presenciado todo en una mezcla de shock y creciente admiración, se levantaron y vinieron a mi encuentro. Mi hija me abrazó con fuerza, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», susurró en mi oído. Mi hijo me rodeó los hombros con su brazo, formando un escudo protector a mi alrededor. Juntos, los tres, comenzamos a caminar hacia la salida. El salón se abrió para nosotros, la gente observándonos pasar con un respeto que nunca antes había recibido. Ya no era solo la esposa de Víctor, era doña Elena, una mujer completa, por derecho propio. Al pasar por la mesa de Víctor y Tamara, no los miré. Mantuve la cabeza en alto, la mirada fija en la puerta de salida, en mi futuro. El sonido que dejé atrás fue el de murmullos impactados y el comienzo de una pelea familiar que se volvería legendaria. Yo ya no formaba parte de ese circo. Era libre. La brisa fresca de la noche en la Ciudad de México nunca me pareció tan dulce. Al entrar al coche con mis hijos, sentí que el peso de 50 años de servidumbre y expectativas se desprendía de mis hombros. No sabía exactamente cómo sería el día siguiente, pero sabía con una certeza absoluta que por primera vez en mucho tiempo sería enteramente mío. La historia, como pueden imaginar, no terminó ahí. El video de la fiesta, grabado por el celular de un sobrino que pensó que estaba registrando un brindis emotivo, se volvió viral en nuestros círculos sociales. La humillación de Víctor no fue solo pública, se volvió permanente. Sus socios, hombres que valoran el honor y la estabilidad, comenzaron a alejarse. Nadie quiere hacer negocios con un hombre tan volátil y públicamente deshonrado. Su ruina fue rápida y completa. Presionado por deudas que había contraído para impresionar a Marina y sin mi apoyo financiero, o mi departamento para usar como garantía, él y su madre se vieron obligados a vender propiedades y liquidar activos. La caída fue tan espectacular como su arrogancia. Ellos, que intentaron dejarme sin nada, terminaron perdiendo casi todo. La lección que la vida les dio fue dura e implacable. La dignidad y el carácter son la mayor de todas las fortunas y cuando se pierde, eso, ningún dinero en el mundo puede comprar de vuelta el respeto. Se convirtieron en una historia de advertencia, una fábula sobre cómo la soberbia precede a la caída. En los días que siguieron a la fiesta, la paz que se instaló en mi departamento fue la más pura que he sentido. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue llamar a un cerrajero y cambiar todas las cerraduras. El sonido de la nueva llave girando en la puerta fue la música de mi libertad. Contraté a una empresa para empacar cuidadosamente todas las pertenencias de Víctor: ropa, libros, objetos personales. Todo fue catalogado y enviado al pequeño departamento alquilado al que él y su madre se vieron obligados a mudarse. No hubo gritos ni discusiones, solo la eficiencia silenciosa de un capítulo que se cerraba. Mis hijos y nietos se unieron a mi alrededor como un ejército de amor. Me ayudaron a reorganizar la casa, a llenar los espacios vacíos no con tristeza, sino con nuevas posibilidades. Las amigas que se habían alejado por lealtad a Víctor o por incomodidad con la situación, ahora me llamaban pidiendo perdón, diciendo que siempre supieron de mi fuerza y que la admiraban. Acepté las disculpas con gracia. No había espacio para la amargura en mi nuevo mundo, solo para la verdad y la lealtad. La parte legal del divorcio fue sorprendentemente rápida. Con la prueba en video de su confesión de adulterio, su intento de despojarme de bienes y su clara ruina moral, el abogado Romanov aconsejó a Víctor que aceptara cualquier acuerdo que yo propusiera. No fui vengativa,
Le permití quedarse con una parte justa de lo que construimos juntos, pero la casa y mi herencia eran intocables. No quería destruir a un hombre, solo quería eliminar su influencia tóxica de mi vida. Su destrucción final fue obra de sus propias acciones. Con el paso de los meses, comencé un proyecto que me llenó de una alegría que no sentía en décadas: la redecoración completa de mi departamento. Las paredes de colores neutros y sobrios que Víctor prefería fueron pintadas en tonos de azul celeste y terracota. Cambié los muebles pesados y oscuros por piezas más ligeras y modernas. Llené la casa con plantas, arte vibrante de artistas mexicanos y fotografías de mis nietos. El departamento dejó de ser un museo de una vida en común y se transformó en el santuario de una mujer libre. Mi rutina también cambió por completo. Las mañanas, que antes se dedicaban a preparar el café de Víctor, ahora eran mías. Leía el periódico en 1900 de mi terraza, cuidaba mi jardín, asistía a clases de historia del arte que siempre quise tomar. Las tardes se llenaban con almuerzos con amigas, visitas a museos y, lo más importante, el trabajo en mi nuevo gran proyecto. La soledad que tanto temía nunca apareció. En su lugar, encontré mi propia y maravillosa compañía. Y así llegamos a un año después de esa noche fatídica, la noche que solía ver como el fin de mi mundo y que ahora reconocía como el verdadero comienzo de mi vida. El escenario no es un salón de fiestas ruidoso, sino la sala de mi casa, ahora iluminada y llena de vida, con el olor a damas de noche proveniente del jardín. La atmósfera no es de tensión y traición, sino de amor, risas y celebración genuina. Estoy rodeada de las personas que realmente importan: mis hijos, mis nietos, mis amigas más leales y algunas mujeres nuevas e increíbles que he conocido a lo largo de este último año. No estamos celebrando un aniversario de bodas. Estamos celebrando el nacimiento de algo nuevo, algo nacido del dolor pero florecido en la esperanza. Estamos inaugurando la Fundación Santa Elena. Usé una parte significativa de mi herencia para crear lo que me hubiera gustado que existiera cuando más lo necesité. La Fundación es un centro de apoyo para mujeres mayores de 60 años que enfrentan el divorcio o el abandono. Ofrecemos asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico, talleres de capacitación y sobre todo una comunidad. Un lugar para recordarles a estas mujeres que su valor no disminuye con la edad o con el fin de una relación. El centro, ubicado en una hermosa casa antigua que remodelamos, ya estaba ayudando a decenas de mujeres a encontrar sus voces y su fuerza. Verlas llegar tímidas y asustadas y, semanas después, verlas más erguidas, sonriendo, compartiendo sus historias, se ha convertido en la mayor alegría de mi vida. Transformé mi sufrimiento en un propósito, y esa fue mi verdadera y final victoria sobre Víctor y todo lo que él representaba. En mi sala, tomo una copa de cristal llena de un vino blanco espumoso. Llamo la atención de todos con un ligero toque en el cristal. Todas las miradas se vuelven hacia mí, miradas llenas de cariño y respeto. No hay lástima, no hay vergüenza, solo amor. El amor que cultivé cuando decidí amarme a mí misma primero. Quiero hacer un brindis, digo, mi voz firme y feliz. Hace un año estaba en una fiesta muy diferente, recibiendo un brindis muy diferente. Algunas amigas sonríen, sabiendo exactamente de lo que estoy hablando. Esa noche me enseñó que a veces lo que parece ser el fin es, en realidad, una puerta que se abre a la vida que realmente deberíamos vivir. Aprendí que nuestra fuerza no está en nunca caer, sino en cómo nos levantamos después de la caída, y que nuestra mayor riqueza no está en una cuenta bancaria o en una escritura, sino en nuestra dignidad y en nuestra capacidad de empezar de nuevo, sin importar la edad. Miro cada rostro querido en la sala, mi corazón rebosante de gratitud. Así que un brindis por todas nosotras. Levanto mi copa bien alto, por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades y por el descubrimiento de que nunca, jamás, es demasiado tarde para ser la reina de tu propio castillo. ¡Salud! El salud resuena por la sala, seguido de aplausos calurosos. Bebo un sorbo de mi vino, y el sabor es de victoria, de paz
y de un futuro brillante. Estoy en paz, soy libre y por primera vez en mi larga vida soy verdadera, incondicionalmente, dueña de mí misma. Mirando hacia atrás, a la mujer de 70 años que caminó hacia esa fiesta de bodas de oro, siento una inmensa ternura por ella. Estaba asustada, pero no se dejó paralizar. Estaba herida, pero usó su dolor como combustible. No lo sabía, pero estaba a las puertas de su propia liberación. Ese fue, sin duda, el peor y el mejor día de mi vida. Y esta es mi historia. Una historia que prueba que incluso en las cenizas de la mayor humillación podemos encontrar las semillas de nuestra mayor fuerza. Espero que sirva de inspiración para cualquiera que esté pasando por un momento oscuro, sintiendo que su mundo se ha acabado. A veces, el mundo necesita acabarse para que uno nuevo, mucho mejor, pueda nacer. Gracias por escucharme hasta el final. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció mi decisión? ¿Cómo habrían reaccionado en mi lugar? Dejen sus comentarios aquí abajo, pues la historia de cada uno de nosotros importa. Y si conocen a alguien que necesite escuchar que es posible empezar de nuevo, que necesite una dosis de esperanza, compartan esta historia. Nunca sabemos qué palabra puede cambiar la vida de alguien. En cuanto a Víctor y su madre, las últimas noticias que tuve fueron que viven una vida recluida y amarga, una sombra de lo que alguna vez fueron. La justicia de la vida a veces es silenciosa, pero siempre eficaz. Se convirtieron en prisioneros de sus propias elecciones, mientras que yo, la mujer que intentaron aprisionar, encontré la libertad más plena que podría imaginar. Mi departamento hoy no es solo un hogar, es un símbolo. Cada objeto, cada color, cada planta, es un testimonio de que la vida puede, sí, empezar de nuevo a los 70, y puede ser más bella, más rica y más verdadera que cualquier cosa que vino antes. La clave es nunca, jamás, entregar la escritura de tu propia alma a nadie más. Y para finalizar, dejo una última reflexión para todas las mujeres que me escuchan. No esperen 50 años para descubrir el poder que tienen. Reconozcan su fuerza, defiendan su dignidad y construyan sus propios castillos, ladrillo por ladrillo. Ustedes son las únicas reinas que necesitan. Con todo mi cariño y mi fuerza, Doña Elena.